soy de Limón. El encargado realmente de toda la investigación arqueológica en el proyecto Limón Ciudad Puerto. Y uno de los trabajos primarios era determinar si en esta isla hubo presencia humana en tiempos prehispánicos, ¿verdad? Con esos primeros trabajos nosotros vinimos al lugar, ¿verdad? Y en este lugar, exactamente donde estamos en este momento, ¿verdad? Es donde encontramos una pequeña evidencia, me refiero con unos fragmentos cerámicos que nos indicaba la presencia esa humana, ¿verdad? Entonces lo que hice fue, con el equipo que andaba de investigación, hicimos una serie de pozos pequeños, ¿verdad?, de 50 por 50 centímetros, y empezamos a excavar y encontramos más evidencia en este sector central de acá. Entonces luego de que hicimos esos pozos, tanto al norte, sur como este, oeste, entonces tratamos de hacer excavaciones horizontales, más amplias, para ver si encontrábamos otro tipo de evidencia, como podrían ser los cimientos de las casas, ¿verdad?, o algunas áreas funerarias. La flora y la fauna del Caribe Sur de Costa Rica también fueron objeto de estudio en esta investigación. Casi todas las especies biológicas se encuentran en algún grado de amenaza debido precisamente a la actividad humana, ¿verdad? Pero hay unas que son más sensibles que otras. En este caso son aquellas especies que dependen propiamente del bosque para vivir, y estamos específicamente hablando de mamíferos grandes, ¿verdad? Como son felinos, como son el cabro de monte, como dantas, que son animales que dependen del bosque para vivir y dependen de cierta calidad del bosque, ¿verdad? Que sean bosques que tengan grandes extensiones y que puedan brindarles tanto recursos para alimentación como para reproducción. Las plantas también son especies, digamos, que se encuentran amenazadas, principalmente los árboles maderables, que en el pasado y en esta zona, ¿verdad?, fueron, principalmente en los valles, fueron talados y fueron aprovechados como madera, pero que se hizo de una manera desmesurada, y hoy por hoy hay algunos sitios que ya no contienen las especies que estaban en el pasado. Algunos bosques que se encuentran pues mejor conservados, ¿verdad?, se encuentran en las altitudes medias, digamos como arriba de 400 metros sobre el nivel del mar, porque son las laderas de las montañas y que fueron, digamos, difíciles de entrar y todavía conservan cierta cobertura boscosa. En cuanto a la referencia de los materiales encontrados en la isla, nos indican que la población que estuvo acá es de más o menos la época entre 300 años antes de Cristo y 300 después, lo que se ha llamado en general el periodo del bosque para la zona Caribe, Central y Caribe. En este caso se trata de poblaciones ya agricultoras, sedentarias, es decir, donde ya empiezan a darse grupos posiblemente tribales, y finales de este periodo posiblemente ya los inicios de los grupos cacicales, es decir, ya una organización social donde empieza a haber estratificación y donde hay pues sus diferencias entre los jefes, chamanes, etcétera, con respecto al pueblo. La población del Caribe es mucho anterior a lo que normalmente se ha mencionado en los libros de historia. En realidad podemos hablar de que la costa Caribe ha sido ocupada desde varios milenios antes de Cristo, y que en realidad la costa y toda la zona de lo que conocemos como la vertiente Caribe no es una zona deshabitada. Y esa es una de las grandes perspectivas, una de las grandes contradicciones que se dan en los estudios de historia costarricense. La investigación realizada por los profesionales del Museo Nacional de Costa Rica toma como uno de los ejes principales el barrio Roosevelt, ya que las características de esta comunidad son como un espejo de cómo se colonizó el resto del territorio de Limón. Que no es un Limón solamente afrocaribeño. Recordemos que el barrio Roosevelt no nace como barrio Roosevelt, sino que nace como Jamaica Town. Y Jamaica Town nace más o menos, es un nombre que se empieza a oír en los documentos históricos hacia 1890, precisamente por la migración jamaiquina hacia la zona, precisamente por la apertura de la construcción del ferrocarril, en las bananeras y otra serie de elementos. Pero si revisamos específicamente los documentos sobre el barrio Roosevelt, nos damos cuenta de que hay otras poblaciones. Hay un grupo de población india, venida de la India,
Hay un grupo de población china, hay grupos de poblaciones indígenas que se han ido poco a poco adaptando en la región, en la zona, ¿verdad? Y todas ellas conviven y generan una cultura y generan un crisol, digamos, cultural muy interesante, mucho más rico de lo que normalmente se ha tratado en los libros de historia y que normalmente ha quedado de alguna manera invisibilizado. Los estudios arqueológicos e históricos evidencian en Limón rasgos de la existencia de una población indígena, india, china. Toda una mezcla cultural que enriquece esta zona caribeña. Porque allá en Limón, además